Gracias, Padre. Ah, vamos a llegar ahí y Génesis capítulo 47 y vamos a leer desde el versículo 28. La parte o la porción de esta parashá que nosotros podemos mirar o que vemos, una de las cosas que tú y yo podemos encontrar es que se llama Vayejí, que significa y vivió. Y sabes, nos habla del tiempo en el que a José, digo José, vamos a hablar de esta manera, o Jacob habitó vemos que el tiempo que habitaron, y nos habla para el tiempo en el que vemos que Jacob muere, pero vemos que una de las cosas que Jacob antes de morir hace un juramento con José y le dice que solamente le prometiera que lo regresaría nuevamente a la tierra de sus padres, a la tierra de Macpela, donde se encontraban sus padres, su abuelo. Y vemos una de las cosas que parte de esta parashá dice significa y vivió, y nos hace referencia al tiempo en el que habitó en la tierra de Egipto, por el tiempo que permaneció en la tierra de Egipto, que fueron alrededor de 17 años, en los cuales Jacob habitó en la tierra de Egipto después de que murió. Recordemos que una de las cosas que podemos recordarnos es que cuando Jacob pierde a su hijo, o sus hermanos lo venden como esclavo, o lo llevan como esclavo, y planean para poderle quitar la muerte, etcétera, etcétera, y vemos todo lo que sucedió con la vida de José. Fue alrededor de los 17 años. Y es interesante mirar que precisamente los años que Yahweh le permitió, si pudiéramos decirlo de esa forma, a Jacob nuevamente estar con José, fueron otros 17 años. 17 años en el comienzo, como si hubieran sido los primeros cuando estuvo con él, pero después los últimos 17 años de su vida, Yahweh le da la oportunidad de habitar nuevamente con su hijo, que el cual había mirado como muerto, o lo hacía como muerto, y eso había traído dolor y aflicción a la vida del corazón de Jacob. Y vemos que es interesante mirar una de las cosas que tú y yo podemos mirar, aparte de la parashá, son precisamente, vemos en el capítulo 48, vemos el tiempo que murió Jacob. Después del capítulo 48 nos hablan de lo que fueron las tribus, o la bendición que le fueron dados sobre los hijos de Israel. Vemos la multiplicación cuando Yahweh habla a José para que se acercaran a ellos, y vemos cómo los acerca, y una forma después cuando los bendice y los toma como si fueran de él. Y el capítulo 49 podemos mirar la bendición sobre cada uno de los hijos, en el cual era una cosa importante, porque cada cosa que estaba hablando, bendiciendo, era de tanto impacto que no solamente era la bendición que estaba dando sobre cada hijo, sino que era en parte en la manera en cómo esas tribus vivirían, aún en el tiempo de la diáspora o en el tiempo del exilio, la manera en la que se comportarían y la manera en la que vivirían. Y eso es algo muy interesante, porque si vemos como un dato, son 12 tribus o 12 hijos que le nacieron a Jacob, perdón. Y vemos que precisamente parte de esta terminación, y vemos que se me fue el punto, son 12 porciones o 12 parashás que tú y yo podemos estar mirando. La conclusión, estamos terminando la conclusión o la terminación de esta porción que significa él vivió, Vayejí, y vivió, haciendo referencia al tiempo que había vivido en la tierra de Egipto. Y una de las cosas que es interesante también notar, que son no solamente 12 porciones de la Torah del libro de Génesis, pero que también son 12, vamos a llamarle 12 tribus. Hay como un dato interesante, 12 tribus y 12 porciones, que en parte o en realidad nos hablan un poco de lo que es la vida de cada uno de nosotros, porque cada parte simplemente yo lo miraba y quisiera compartirlo contigo como parte, que una de las cosas que tú y yo podemos mirar. Bereshit, si vemos el comienzo de cada una de las porciones o las 12 porciones de la Torah que miramos del libro de Génesis, es Bereshit, Noach, Led Leha, Vayera, Chayer sale la vida de Sara, Toldot, Vayetse, Vayishlak, Vayeshet, Miketz y Vayigash, y la última que estamos mirando es Vayejí. Es parte, como si fuera algo interesante, si uno pudiera mirar, porque es algo que también hace referencia, o que podríamos mirar. Si vemos una de las cosas que miramos, cada uno de las porciones cada uno de los libros de la Torah tiene un significado, y me recuerdo que hace tiempo se los pasé, y es, para hacerte un resumen
rápido de ello, es si juntáramos la definición de los 5 libros de la Torá, es en el principio te di a conocer mis palabras, y vemos que eso nos habla del principio del libro de Génesis, que nos hablan las palabras de Devarim. En el principio nos dio a conocer las palabras y nos dio a referente muchas de las cosas que podemos, y las siguientes semanas se los puedo repartir, y lo que significa. Pero vemos que en parte este libro de Génesis tiene un significado también un poco importante también para lo que es nuestra vida, o es el peregrinaje de nuestra vida o de nuestra existencia, porque una de las cosas que tú y yo podemos estar mirando es la primera porción que tú y yo miramos o que tú y yo encontramos, hace referencia en el principio o en el comienzo. Y sabes, es lo mismo que sucede con nuestras vidas. Cuando una persona nace de nuevo, cuando tú y yo nacemos, o parte de nuestra existencia, lo primero que sucede con nosotros primeramente comienza con un nacimiento. Después vemos que eso significa en el comienzo o en el inicio. La vida, la siguiente porción de Noah, significa descanso o reposo. Y vemos que ciertamente una de las cosas que tú y yo podemos encontrar, una vez que crecemos, comienza un tiempo de descanso, un tiempo de reposo. ¿Para quién? Para nuestras vidas. Porque vamos creciendo, es parte de nuestro crecimiento. Una vez que nacemos, el tener ese reposo en el que simplemente es por naturaleza. Una vez que pasa ese ciclo de estar alimentándonos, de estar comiendo, de estar creciendo, es un tiempo de reposo y de descanso. Después la siguiente parte es Let Leha, que significa muévete. Una vez que pasamos de ese tiempo de descanso o ese tiempo de reposo, es un tiempo de movernos, ya no estar en ese reposo, en ese tiempo de descanso, sino comienza un tiempo diferente para nuestras vidas, que es el de movernos para tener un proyecto de vida una vez que vamos creciendo, para enfocarnos, para una vez que pasamos de esa edad, de ese nacimiento, que pasamos por ese reposo, de ese descanso, y después la otra etapa de nuestras vidas es cuando viene un crecimiento para nosotros, que es buscar un proyecto para nuestras vidas, de tener un crecimiento. La cuarta porción es Vayera, que significa aparecernos, o significa una de las cosas que tú y yo vemos que se apareció, y una de las cosas que tú y yo podemos mirar, parte de ello es hacer una aparición. Una vez que pasamos de esa edad adulta, que tenemos un crecimiento, nos estamos desenvolviendo, nos estamos creciendo para mostrarnos a la sociedad o al mundo, para mostrarnos, no estoy hablando en el mal sentido, sino para mostrarnos en buen sentido el mundo, para que el mundo nos conozca, o mirar parte de lo que hay de las cosas en este mundo, de tener un proyecto de vida. Después vemos que la quinta porción es la vida de Sara. Vemos que comienza con lo que es la muerte de Sara, pero después al capítulo siguiente, después de cuando Sara muere, vemos cómo entramos en la escena donde se le encuentra una mujer o una esposa. ¿Para quién? Para la vida de Isaac. Y vemos que ese es el comienzo. Una vez que nos damos a conocer la sociedad y salimos a las cosas de este mundo, hablando en el buen sentido de vivir conforme el Padre nos ha ordenado, para conocer, para que la sociedad pueda conocernos o conocer de la sociedad en la cual vivimos. Después viene la siguiente etapa, que es el matrimonio, que es el tener una familia o el tener una descendencia. Que llegamos a un tiempo de casarnos, de tener una familia. La siguiente porción, que significa Toldot, significa generaciones o descendencia o historia. Una vez que nos casamos, empezamos a tener, di conmigo, una descendencia, empezamos a tener una familia. Y vamos desarrollándonos y vamos creciendo. Después la siguiente porción es Vayetse, que significa salir. Salir a buscar. Una vez que tienes una familia y que emprendes una familia, empiezas a tener una descendencia, parte del proceso es a buscar y salir el pan y el alimento diario de quién, para nuestras casas, para nuestras familias, que es parte o el ciclo de la vida de cada una de las personas, de alimentar y buscar lo que es el alimento diario, para el sustento diario, el alimento diario para nuestras casas, para nuestras familias. Vayishla, que significa enviar. Una vez que tenemos familia, que nos preparamos, una de las cosas que empieza también significa Vayishla, que significa enviar. Una vez que ya tenemos una familia o que hemos formado parte de una familia, el siguiente propósito, di conmigo, es enviar o preparar el destino de nuestros hijos o de nuestra descendencia
para que puedan salir adelante. Y cuando estamos hablando de salir o enviarlos, es darle las herramientas que nuestras generaciones necesitan, que nuestras familias necesitan, que es el principio, el conocimiento de la palabra para que les pueda ir bien en este día, es empezar a enviarlos para que ellos empiecen a forjar un destino, una vida. ¿Cuántos entendemos eso? Muchas veces nos gustaría que nuestros hijos tal vez no crecieran, o que una vez que crecieran tal vez que no salieran de casa. Yo no sé, tal vez puede haber una variedad de diferentes pensamientos, pero queramos o no, el propósito una vez es de salir y formar nuestras familias, formar nuestra descendencia, es enviar y preparar a nuestros hijos para que ellos puedan salir adelante en esta vida. ¿Cuántos entendemos eso? Darles las herramientas, darles una preparación que ellos necesitan. Vayesed, que significa asentarse. Una vez que los hijos se van, empiezan lo que muchos llamarían un tiempo de madurez, y es el de asentarse, donde ya no se es tan joven, donde ya no se toman tal vez las cosas tan apresuradamente, sino que ahora viene una madurez y un asentamiento a la vida o a las familias. ¿Cuántos entendemos parte de eso? De mirar las cosas con mayor madurez, de asentarse, de pensar con calma o aún mejor las cosas. Y después la siguiente, que significa Miketz, el final, después de que pasamos esa edad de tener hijos y ya nos asentamos y empieza una vida diferente. La siguiente porción es Miketz, que significa al final. ¿Qué es lo que viene después de cuando viene un desarrollo y un crecimiento para la vida del ser humano? Y pasamos por esa etapa de asentamiento. Venimos a la siguiente etapa, que es al final de nuestra etapa o de nuestras vidas. ¿Cuántos entendemos? Que es parte de un proceso o parte de un proceso para cada uno de nosotros. Es parte de nuestra naturaleza. Así como un día nacemos, un día también habremos de morir. ¿Cuántos entendemos eso? Y eso es al final de nuestros días, al final de nuestra peregrinación, al final de nuestro recorrido en esta vida. Y nos preparamos para ese tiempo final, el momento en el fallecer o en ese momento de morir. Pero la siguiente porción significa Vayigash, que significa y después, que es acercarse. Después de que morimos, viene, di conmigo, un acercamiento. ¿Con quién? Di conmigo, con nuestro Creador y con nuestro Hacedor. De que una vez que nos preparamos y una vez que morimos, viene ese tiempo que significa acercarse precisamente, ¿quién? Al Padre. Una vez que tú y yo podemos mirar, que una vez que tú y yo venimos y tenemos un acercamiento con Él, o venimos a un acercamiento a las cosas del Padre, y venimos y tenemos ese acercamiento, sabes, no es el final de nuestra existencia, no es el final de nuestra historia. Porque si vemos la siguiente parte o la siguiente porción de esta palabra, no la siguiente porción, significa y continuó viviendo. Sabes, el que lleguemos a un tiempo, dice la palabra, dice que todos nosotros compadeceremos delante del tribunal de quién, de nuestro Mesías, y daremos cuenta por nuestros hechos y por nuestras acciones, hayan sido cosas buenas o hayan sido cosas malas. Sabes, cada uno de nosotros, voltea con la persona que está a tu lado, dile, al final de nuestra vida y al final de nuestra carrera, todos nosotros en un momento, tarde o temprano, vamos a compadecer delante del tribunal de quién, del Mesías, y daremos cuenta o por nuestros hechos y por nuestras obras, por lo que tú y yo hicimos. Sabes, si tú y yo hemos cosechado para vida, cosecharemos para vida, pero si hemos cosechado para muerte, cosecharemos para muerte. ¿Cuántos de nosotros deseamos permanecer? Sabes, una vez que pase ese tiempo, ese final, y venimos a un acercamiento de Él, la última porción que significa, dice, y continuó viviendo o vivió. Sabes, una vez que tú y yo entendemos que es vivir, que se continúa viviendo, una vez que tú y yo morimos, no es el final de nuestra existencia. Morimos en este mundo, que estamos en un peregrinaje, pero una vez que morimos, estamos esperando y aguardando para el retorno o la venida de nuestro amado Mesías, para cuando Él venga y para cuando Él retorne. Cuando tú y yo podemos entender de que una vez que hemos asegurado nuestras vidas delante de Él, no es que llegamos al final, como significa como el libro de Miketz o la Parashá Miketz, sino que continuamos viviendo en una vida y en una eternidad. Dice la palabra, dice que Él vino para que tuviéramos vida
y para que tuviéramos en abundancia. Dice, yo he venido para que tengan la vida eterna. ¿Y sabes cuándo es eso? Cuando sucede una vez que morimos y seguimos permaneciendo y seguimos viviendo en esa vida eterna que Él tiene para nuestras vidas. ¿Cuántos entendemos? Que hay un propósito después de más allá. Una vez que tú y yo morimos, nos unimos. ¿Sabes qué es lo importante o lo interesante? Que fueron 17 años. 17 años, los últimos años de Jacob cuando habitó en la tierra de Egipto. Si tú y yo juntáramos lo que es el número 7 o el 17, o hiciéramos una suma de lo que es el 7 y más el 1, entendemos que el 7 representa lo que es algo perfecto, lo que es la perfección. Pero también el número 1 significa lo que es una unidad o un ejad, o ser uno juntamente con Él. Y si tú y yo podemos entender que después si juntamos el 7 que significa perfección y una unidad, un ejad con Él, podemos entender que es una eternidad que no tiene un final, sino que es algo que se continúa o seguimos viviendo, continuamos esa vida en acercamiento con ¿quién? Con nuestro Padre. ¿Cuántos entendemos? ¿Cuántos deseamos permanecer o pasar esa eternidad con nuestro Padre? Amén. Pero sabes, hay cosas que tú y yo tenemos que hacer en nuestras vidas. Tenemos que asegurar que nuestras vidas estén bien delante del Padre. Porque cada uno daremos cuentas por nuestros hechos, por nuestras acciones, por las cosas que tú y yo hicimos estando en vida. Muchas veces tomamos tan a la ligera y es parte, y se mide un plano muy bonito y poder decir, bueno, es parte de la vida y qué hermoso lo que es el libro de Génesis, que se identifica con parte de lo que es el desarrollo de nuestra vida, de nuestra existencia, desde el tiempo en el que nacimos hasta el tiempo en el que tú y yo podemos morir, y que nos habla de una eternidad y que no significa el final de no es el final de nuestras vidas, sino que hay una eternidad que es esperando y estando en los caminos de Él después de que tú y yo morimos o después de cuando tú y yo partimos. Pero qué importante es el poder asegurar nuestras vidas en esta hora, porque la palabra dice que todo lo que el hombre siembra, eso también cosecha. Si sembramos para vida, cosecharemos para vida. Si sembramos para muerte, cosecharemos para muerte. ¿Cuántos de nosotros queremos cosechar esa vida y esa vida en abundancia que el Padre tiene para nosotros? Yo creo que muchos de nosotros la quisiéramos. Pero ¿cómo está nuestra vida? ¿Cómo están nuestras acciones? ¿Cómo están nuestros hechos en esta hora? ¿Será que estamos viviendo la vida que Yahweh desea que tú y yo vivamos? Que estamos caminando la vida que Él desea que tú y yo caminemos. Yeshua dijo, por tanto, seguir, dice, mis pisadas. Y seguir las pisadas de Yeshua significa hacer las cosas que Yeshua hizo en esta tierra. Seguir las pisadas es parte de ese ejemplo, ¿sabes? El modelo de comparación para nuestras vidas. No es tu prójimo. No es la persona que está a tu lado, no es la persona. Muchas veces podemos compararnos y podemos decir, bueno, es que yo vivo una vida bien, yo vivo una vida que le agrada las cosas del Padre, porque automáticamente podemos compararnos con la persona que está a mi lado. Y si la persona, sabes, la naturaleza o la tendencia del ser humano generalmente es compararse con alguien que es no mejor que él, sino con alguien que es inferior, vamos a utilizar esta palabra, que es menor que él. Por lo tanto, yo puedo decir que yo soy una persona buena, porque si yo miro la acción de los demás, yo puedo decir, bueno, yo vivo una vida mejor que esa persona. Pero no es por la comparación del compararnos los unos con los otros. No es que yo soy mejor que tú, no es que tú eres mejor que yo, no es que alguien es mejor que otra persona. Si nuestro modelo de comparación es el estándar que Yeshua dejó, que cuando vino el hombre rico y le dijo, maestro bueno, y le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Dice, no hay ningún otro bueno excepto ¿quién? Excepto Él. Y este hombre le dice, ¿qué debo de hacer para tener la vida eterna? ¿Y qué es lo que le dijo? Dice, guarda los mandamientos. Y muy cómodo, ¿qué es lo que dijo este hombre o este joven? Dijo, todo esto lo he guardado desde mi niñez, desde el comienzo. Y eso tal vez podría asegurarme lo que es la vida eterna. Y si vemos que después, ¿qué son las palabras que le dice? Dice, todo esto lo he guardado desde mi niñez. Dice, anda, ve y vende y da todo lo que tienes. Y después ven y ¿qué? Sígueme.
Porque muchas veces podemos decir que guardamos. Y que guardo su palabra, que guardo su enseñanza, que guardo su Torah. Y si es parte de nuestra vivencia. Pero el guardarla no significa que traerá una salvación sobre mi vida. ¿Y a qué me refiero? No estoy diciendo que no tengamos que guardarla. Me refiero que no solamente es guardarla, sino ser hacedor de la palabra. Porque Yeshua dijo, porque cualquiera que no abandone padre, madre, familia, y dice, y no puede ser digno de mí, dice, no puede ser digno de mí, no puede ser mi seguidor. ¿Por qué? Porque muchas veces hablamos que un discípulo es una persona que está en todos los lugares, que es el primero estar en una reunión, al final de una reunión, que no se pierde ninguna reunión, que puede conocer la palabra de aquí para allá. Pero sabes, la palabra para el hebreo talmidim no significa uno que es seguidor solamente, significa uno que es seguidor, uno que se prepara, que se capacita para poder llegar como su maestro. Sabes, en los tiempos antiguos dependía mucho de quién tú eras escuela o a quién tú pertenecías. ¿A qué escuela tú ibas? Y las principales escuelas que había en aquel entonces eran la escuela de Shammai y de Hillel, si no me equivoco. Eran las dos escuelas muy principales en aquel entonces. Y dependía mucho de quién tú eras seguidor. ¿Y qué es lo que sucede? ¿Y qué es lo que pasa? Yeshua mismo dice, porque porque nadie llegará a ser más que su maestro, sino solo aquel que se prepara y se capacita llegará a ser como ¿quién? Como su maestro. ¿Quién es nuestro maestro? ¿Quién es nuestro modelo de vida? ¿Quién es nuestro estándar de comparación? No es nadie más, es ¿quién? Es Yeshua. ¿Y a quién tú y yo debemos de compararnos? A Él. Si Él amó, tú y yo tenemos que amar. Si Él aprendió a perdonar, si Él perdonó, tú y yo tenemos que aprender a perdonar. Si Yeshua se interesó por los perdidos, tú y yo debemos de interesarnos por los perdidos. Tú y yo tenemos que tener compasión por las personas. Tú y yo tenemos que tener compasión por aquellos que no le conocen. Porque en el momento que Yeshua miró a las ovejas, dice que sintió compasión por ellos. Dice, y las miró extenuadas, dice, y sintió compasión como ovejas que no tenían pastor. No podemos pensar que solamente el vivir y encerrarnos es el guardar solamente la palabra. Va más allá a ser hacedores de ella. Porque no es el oidor, sino es el hacedor de la palabra el que es bendecido. Puedo obtener mucho conocimiento de la palabra, pero si no la aplico y no la vivo, de muy poco me sirve. Porque no se refleja verdaderamente el amor de Yeshua a través de nuestras vidas y de nuestros corazones. ¿Cuántos entendemos eso? Porque somos llamados a ser hacedores y recibir esa bendición que el Padre tiene para nosotros. Pero depende cómo vivimos tú y yo nuestra vida. Sabes, Pablo dice que ofendemos en muchas y de diferentes maneras. Tal vez muchas veces tú puedes hablar con alguien y tú y yo podemos ofender sin la intención de quererlo hacer. Simplemente a veces con nuestro hablar, con lo que decimos, con lo que hablamos, la manera en que nos expresamos, la manera tal vez en que a veces nos relacionamos de nuestra aspereza, de nuestra rudeza, etcétera, etcétera. Pero muchas veces ofendemos. De muchas y de diferentes maneras. Y nadie de nosotros es perfecto. Pero tenemos que aprender a amar. Tenemos que aprender a perdonar. De tolerarnos los unos con los otros. De ser amorosos los unos para con los otros. Porque eso depende, dice la palabra, dice que fuimos creados para buenas obras, las cuales Elohim destinó de antemano para que anduviéramos en ellas. Las obras que Elohim preparó para nosotros, di conmigo, son buenas obras. Amén.
Aún los que están también por el internet, ¿verdad? Di conmigo, las obras que Elohim preparó para nosotros son obras buenas, de las cuales Él predestinó para que anduviéramos, ¿qué? En ellas. Ahora, si eso es las obras, dice que la salvación, dice, y no es por obras para que nadie se gloríe. No por obras somos salvos. No significa que si hago buenas obras significa que alcancé una salvación. Porque no es por obras para que nadie se gloríe, sino que es donde ¿quién? Donde Elohim. Mas sin embargo, di conmigo, nuestras obras hablan mucho de la salvación que tú y yo tenemos. Porque si una vez que hemos venido al conocimiento y a la verdad del Padre, nuestras obras y nuestras acciones son diferentes a las buenas obras, hay una incongruencia en lo que la palabra dice y en lo que es el reflejo de nuestras propias vidas. Porque si nuestras obras son malas, pues hay una incongruencia, porque dice la palabra, dice que Él preparó buenas obras ¿para quién? Para que anduviésemos en ellas. ¿Cómo están nuestros hechos y nuestras acciones en esta hora? ¿Cómo está nuestra vida delante del Padre? ¿Cómo están nuestros corazones delante de Él? ¿Sabes? Porque el final de nuestro tiempo, de nuestra existencia, no es el final de todo. Di conmigo, hay algo mejor esperándonos después de esta tierra. Pero algo mejor cuando aseguramos nuestra existencia y nuestra relación con el Padre. ¿Cuántos queremos pasar esa vida o seguir viviendo con Él en esa bendición que el Padre tiene para nuestras vidas? Amén. Vamos a Génesis, vamos a brincar un poquito más para allá. Si vemos entonces, Jacob sabía que al morir, una de las cosas que Jacob tenía que hacer era tener que bendecir ¿a quién? A sus hijos. Y sabes, no era declarar cualquier cosa, pero era el mirar más allá, porque aún la bendición que Jacob estaba haciendo, pero sobre la vida de sus hijos, no solo iba a impactar, no solamente impactaría de la vida de sus hijos, sino que la bendición que le da a cada uno de ellos determinaría la condición o la manera que seguirían viviendo, no solamente en ese tiempo, sino aún en el tiempo de exilio. En el tiempo que tenían que hacer después de cuando las tribus se esparcieron, etcétera, etcétera, pero dependía aún sobre la tribu de Judá y las palabras que declara sobre la tribu de Judá, y podemos entender que de la tribu de Judá es donde provino ¿quién? El Mesías. Era la condición en que cada uno de ellos viviría. Y para nosotros, qué importante para nosotros es poder entender que así como las palabras que salieron de la boca de Jacob tendrían gran impacto sobre la vida de sus hijos, poder entender también nosotros que como padres, como personas que tú y yo somos, las palabras que tú y yo decimos y las palabras que tú y yo decretamos tienen gran impacto sobre aquellos a los cuales tú y yo las hablamos. ¿Cuántos entendemos eso? Porque muchas veces no tomamos tan en serio, tan en cuidado las cosas que hablamos o que decimos con nuestros labios, con nuestras bocas, cuando ellas tienen un gran impacto sobre la vida de otros. Sabes, Vallejíes vivió y nos habla de la vida de Jacob viviendo en el Egipto, 147 años, el tiempo suficiente, si pudiéramos llamarlo, el tiempo suficiente donde pudo llegar a reunirse con José y vivió durante un tiempo con José. Y no solamente vivió un tiempo con José para bendecir a sus hijos, a las 12 tribus de Israel, y la relación y el paralelismo que tú y yo podemos encontrar entre lo que es la bendición de Jacob y las 12 tribus. Y cómo esta oración profética que fue salida de la boca de Jacob, no solamente era sobre ese tiempo, sino en el tiempo futuro, aún en el tiempo de la diáspora, su migración por todo el mundo. Algo que es interesante, podemos entender que ya miramos que son 12 porciones y que también nos hablan algo de lo que es referente de nuestra vida o del desarrollo de nuestra existencia en esta tierra. La bendición con la cual tú y yo bendecimos es tan importante.
Las palabras que salen de nuestros labios, las palabras que salen de los labios de cada uno de nosotros. Sabes, el deseo del Padre, di conmigo, es bendecir. ¿Cuántos entendemos eso? Y una de las cosas que tú y yo podemos mirarlo, vamos a Números capítulo 6 y vamos a leer del versículo 22. Dice, entonces habló Yahweh a Moisés y le dijo, habla a Aarón y a sus hijos y diles, así bendecirán a los hijos de Israel y se les dirán, Yahweh te bendiga y que Yahweh te guarde, que Yahweh haga resplandecer su rostro sobre ti y te dé vida. Yahweh alce su rostro sobre ti y ponga en ti paz, ponga en ti shalom. Dice, así pondrán mi nombre o invocarán mi nombre sobre los hijos de Israel, dice la palabra, y yo los bendeciré. Podemos mirar entonces que el deseo y el corazón del Padre es bendecir la vida de sus hijos. Y hablamos de tener el mismo modelo o seguir las pisadas de ¿quién? De Yeshua. Si el deseo y el corazón del Padre es de bendecir a sus hijos, di conmigo, el deseo y el deseo de nosotros y como el corazón de nosotros como padres es también el de bendecir a ¿quién? A nuestros hijos. ¿Cuántos entendemos eso? Porque debemos de seguir las pisadas, el modelo. Y si tú, una de las cosas que tú y yo podemos entender, el Padre desea bendecir a sus hijos, Él de conmigo, voltea con la persona que está tú, le dile, Él desea bendecirnos. Pero así como Él desea bendecirnos, el deseo de nosotros como padres es el de bendecir a nuestros hijos. ¿Cuántos de nosotros oramos por nuestros hijos? Y si no hemos orado por nuestros hijos, es tiempo de que lo hagamos, de que lo fomentemos, de que lo practiquemos y pongamos el nombre de Yahweh sobre la vida de ¿quién? Sobre la vida de nuestros hijos. Bendecir, que sea escudo y protección alrededor de sus vidas. Es algo tan interesante que cuando tú y yo lo aprendemos a practicar, ¿sabes? Es bendecirnos. Capítulo 29, vamos al capítulo, Génesis capítulo 49. Bueno, si quieres lugar ahí, y ahorita vamos allá un poquito para allá adelante. Génesis capítulo 49, del versículo 8 al 12, nos habla del Mesías que vendría a través del linaje de la tribu de Judá. Y las palabras que Jacob hablaron, o las palabras que Jacob habló, fueron tan impactantes, o podríamos decir fueron tan poderosas a la misma vez, que terminaron por cumplirse en el tiempo futuro sobre cada una de las tribus. Aún en los lugares a los cuales fueron, cada hijo habitó en la forma que Jacob los había bendecido y donde habían ido a habitar. Y las palabras que nosotros usamos, las palabras son de mucho impacto. Las palabras que tú y yo utilizamos, las palabras que tú y yo hablamos, también tienen un gran impacto sobre cada uno de nosotros. Muchas veces tomamos tan a la ligera la forma en la que hablamos, la forma en que decimos las cosas. A veces es tan fácil poder mirar, muchas veces a un padre, en medio de su desesperación, en medio de su enojo, poder hablar palabras hirientes en contra de ¿quién? De los hijos. Y no solamente muchas veces esas palabras hirientes, pero unas palabras que muchas veces son de comparación, el de comparar un hijo con la vida del otro. Y sabes, al final de cuentas muchas veces son cosas que vienen y dañan el bienestar de los hijos y el bienestar de las familias a causa de la comparación de los padres o de las palabras hirientes que los padres hicieron en quién, en contra de los hijos. Muchas veces de poder decir, bueno, tú quítate, tú no sirves para nada, tú eres un bueno para nada. No solamente ya diste palabras que hirieron, pero todavía haces una comparación y dices, si tan solo fueras como tu hermano, si tan solo fueras un poquito como tu hermano, no serías así. Y empiezan las comparaciones sin darnos cuenta de que a veces eso causa trauma sobre la vida de los hijos, en su comportamiento, en su manera de vivir y en la manera de relacionarse. Por las comparaciones, por las palabras hirientes que salieron de nuestra boca. Y si vemos las palabras que Jacob estaba diciendo, eran palabras tan impactantes que determinó la condición en que cada tribu viviría en el tiempo futuro, aún en el tiempo de la diáspora. Porque una vez que tú y yo soltamos las palabras,
No hay manera de poder retraer las palabras y decir, bueno, es que no quise decirlo. ¿Cuántos entendemos eso? Sabes, científicamente, creo, si no me equivoco, por cada palabra negativa que tú hablas o que tú le dices a alguien, no hay manera, entendemos que no puedes decir, bueno, es que ya lo revierto. Para que pueda revertir un poco las palabras que tú hablaste a una persona, tienes que decir 7 veces o hablarle 7 veces o poner palabras positivas en la vida de esa persona. O sea, cuando tú hablas a una persona y dices, bueno, tú eres un bueno para nada, ¿qué es lo que tienes que hacer? Poner palabras de bendición sobre la vida de tu hijo para que él crezca pensando y creyendo que él así es y así vive. Dice la palabra, dice que conforme piensa el hombre en su corazón, así es él y así actúa. Si a un hijo tú le das a entender o le hablas que es un bueno para nada, así crecerá, pensará y así será su manera de vivir. Porque papá o mamá siempre le dijeron que no servía. No sé si me estoy explicando. Y el punto en el que quiero llegar es que tú y yo fuimos llamados para bendecir la vida de otros y no para maldecir la vida de otros. Porque nuestras palabras son de gran impacto, lo que tú y yo hablamos, lo que tú y yo decimos. Proverbios capítulo 6, dice la palabra, dice, si te has enredado con las palabras de tu boca, dice, y con las palabras de tu boca has quedado preso. ¿Qué es lo que dice la palabra? Dice que hemos quedado preso con los dichos de nuestros labios y con las palabras que tú y yo hemos hablado. ¿Sabes? Lo que tú y yo hablamos, o lo que tú y yo hablamos, o lo que tú y yo decimos, nos encadenan a las palabras que tú y yo decimos. Te voy a dar un ejemplo muy simple muchas veces. Nuestras palabras tienen un gran poder. Muchas veces ¿qué es lo que pasa cuando estamos enfermos? O que a veces sentimos la molestia aquí en la garganta. ¿Qué es lo primero que sale de nuestras bocas? Se me hace que me voy a enfermar. ¿Sí o no? Y sorprendentemente, te enfermas. Y tú dices, sí, yo sabía que me iba a enfermar. No le fallé. Sí, porque quedamos presos con los dichos de nuestros labios. De lo que tú y yo hablamos, de lo que tú y yo decimos. Sin entrar en mucho detalle, la historia que tú y yo vemos en el libro de Job es como si fuera un tribunal. ¿En qué sentido? En el que dice la palabra, dice que Satanás vino de recorrer toda la tierra. ¿Quién es Satanás o Hasatán? Dice la palabra que él es el acusador de ¿quién? De los hermanos. Y el juez justo, si tú le podemos llamar, ¿quién es? Es Yeshua. Es Yahweh. ¿Y quién es nuestro abogado? Dice la palabra, dice que fiel abogado tenemos delante de ¿quién? Delante del Padre, que es Yeshua. Y una manera en que muy fácil que yo lo entendí cuando yo empecé a conocer es que lo que tú y yo hablamos, lo que tú y yo decimos, sabes, todo lo que una persona habla cuando está en un tribunal es usado ¿en quién? En su contra. Lo que uno habla, lo que uno dice, se le es tomado en el tiempo del juicio, o se le es tomado en su contra. Y cuando tú y yo hablamos y decimos más las cosas, ¿qué es lo que tiene que hacer el abogado? Defendernos. Pero ¿en base a qué nos va a defender? En base de nuestras palabras y lo que hemos declarado y lo que hemos dicho. No va a hablar otra cosa que no sea. ¿Y qué es lo que dice Satanás? Es que él dijo esto y lo otro. Porque él es el acusador de los hermanos. ¿Qué es lo que sucede de una forma muy simple? ¿Qué es lo que hace el abogado? Defendernos. Y aboga delante del Padre ¿por quién? Por nosotros.
Pero si hablamos y decimos mal, ¿qué argumentos hay para que Él nos defienda? Podríamos decirlo de esa manera. Dice la palabra que ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca, excepto aquella que sea para edificar o para bendecir. ¿Qué es lo que tú y yo hacemos cuando sentimos que a veces viene un ejemplo muy simple, que te quieres enfermar? Cambia la perspectiva de decir las cosas, y con eso no estoy diciendo que caigamos en el sentido de que todo lo que le declares y todo lo que digas y este momento muévete, no, porque tiene que haber una congruencia en el guardar la palabra, en la manera en la que tú y yo vivimos. 1 Juan capítulo 3 lo podemos decir: si nuestro corazón nos incumple, confianza tenemos delante del Padre que podemos pedir cualquier cosa y sabemos que la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y podemos seguirle. Pero ¿qué es el sentido en el que tú y yo hacemos? Es declarar. ¿Qué tú y yo hacemos? Viene la escasez, la aflicción, la preocupación. Gracias, Padre, porque aunque no veo, y en este momento no veo las cosas, tu palabra dice que tú suplirás todo conforme tus riquezas en gloria. Y creo y me aguardo en esa palabra, sabiendo y creyendo que aunque por ahí te esté pasando por esta situación, pero al final de eso, Yahweh tendrá la solución. Que viene la enfermedad y toca la enfermedad a tu vida. Padre, gracias que es tu palabra que dice que es por tus llagas que nosotros hemos sido curados y el castigo de nuestra paz cayó sobre ti. Y creemos en esa palabra y nos afirmamos en esa palabra y bendecimos la vida de nuestros hijos. Pero es hacer y tomar la palabra de Yahweh y declararla. Pero cuando tú y yo vivimos conforme a la palabra y a la obediencia de su palabra y a los de sus mandamientos. ¿Y qué es importante para nosotros? La misma palabra dice: quien desea ver buenos días, refrene su lengua de hablar engaño o refrene su lengua de hablar el mal. ¿Cuántos de nosotros queremos ver buenos días el día de mañana? ¿A cuántos de nosotros queremos que nos vaya bien el día de mañana? Tenemos que dejar de hablar mal y de hablar engaño, de hablar mentira con nuestros labios. Porque lo que el hombre siembra, eso también cosecha. Lo que tú y yo hablamos y decimos, eso tú y yo estamos sembrando. Y tarde o temprano cosecharemos para ello. ¿De qué manera hablamos, nos expresamos los unos con los otros? Y podemos hablar muchas cosas. Pero si podemos encapsularlo es: dejemos de hablar lo que es lo malo, dejemos de hablar lo que es incorrecto y hablemos lo que es de acuerdo a la palabra de Yahweh, lo que es útil para edificar y bendecir la vida de otro, para poder mirar buenos días el día de mañana. ¿Cuántos deseamos mirarlos? Y si a eso le agregamos los tiempos y en la época en la cual tú y yo estamos viviendo, tiempos que son tan difíciles, en medio de esta hora que tú enfrentamos, yo creo que el corazón de todos es poder mirar buenos días el día de mañana. Pero ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo vivimos esa vida que el Padre tiene para nosotros? Vamos a otra cita. 1 de Pedro capítulo 3. Bueno, Santiago, vamos a Santiago capítulo 3. Dice: mirad las naves, dice, aunque tan grandes e impetuosas, por fuertes vientos, y son sin embargo dirigidas mediante un timón muy pequeño, por donde la voluntad del piloto quiere. Dice: así también la lengua es un miembro pequeño, y sin embargo se jacta de grandes cosas. Dice: mirar que dice que gran bosque, dice, se incendia con tan pequeño fuego. Dice: y la lengua es un fuego, dice, un mundo, dice, de iniquidad. Y la lengua está puesta, dice, está puesta entre nuestros miembros, la cual contamina todo el cuerpo. Es encendida por el infierno, fíjate lo que dice. Es encendida por el infierno, dice, e inflama, dice, el curso de nuestras vidas. Eso pequeño, tan pequeño que tú y yo tenemos, que es nuestras lenguas, ese pequeño timón, hacia lo que tú y yo hablamos,
o lo que tú y yo decimos, di conmigo, hacia allá estamos inclinando el barco o la navegación. ¿Cuánto lo entendemos? Para ponerse lo más exacto, hacia este pequeño miembro, esa pequeña lengua, nos inclina nuestras vidas, y no solamente las nuestras, sino muchas veces de toda nuestra familia, hacia un lado y hacia el otro. Producto de lo que tú y yo hablamos y de lo que tú y yo decimos. La manera en que nos expresamos, la manera en que decimos las cosas. Y dice, continúa leyendo, dice, porque todo género, dice, porque ningún hombre, dice, puede domar, dice, la lengua. Dice, es un mar turbulento, dice, y lleno de veneno mortal. Dice, con ella bendecimos a nuestro Adón y con ella maldecimos a los hombres. Dice, que han sido hechos a la imagen de Elohim. De la misma manera, de la boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, dice, esto no debe de ser así. Dice, ¿acaso por una fuente, dice, echa agua dulce o agua amarga? ¿Acaso, hermanos míos, dice, puede la higuera producir aceitunas y una vid higos? Tampoco la fuente de agua salada puede producir agua dulce. De toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. De lo que hay aquí adentro en el corazón, de eso habla ¿qué? La boca. Si el corazón está mal, todo lo que sale de la boca va a ser malo. ¿Cuántos estamos de acuerdo en ello? La palabra dice, ¿cómo es posible que de una fuente pueda salir agua dulce y agua amarga? La misma palabra dice, o se hace bueno el árbol y buenos sus frutos, o malo el árbol y malos sus frutos. Porque de un árbol bueno, dice, no puede dar malos frutos, ni de un mal árbol puede dar buenos frutos. O sea, no esperemos que alguien que tiene el corazón tan contaminado pueda salir algo bueno. Porque primeramente tiene que cambiar el corazón. Y el único que puede cambiar el corazón es Él. Dice la misma palabra, dice, porque su palabra es perfecta, dice, que convierte y transforma el alma. ¿Qué es lo único que puede cambiar este corazón tan herido, tan amargado? Su palabra. Él es el único que puede cambiarlo. Y Él es el único que puede transformar ese corazón. Porque no se puede. Se tiene que cambiar aquí adentro. Muchas veces podemos tener una apariencia. Y podemos engañarnos tal vez los unos a los otros. Pero ¿sabes a quién tú y yo no podemos engañar? A Él. Dice que los ojos de Yahweh contemplan toda la tierra para dar a cada uno según sus hechos, según sus obras o según sus acciones. Pero queremos asegurar, di conmigo, nuestros corazones delante del Padre. Porque cuando aseguramos nuestro corazón delante de Él y dejamos que Él sane nuestro corazón, de lo que saldrá de nuestros labios y lo que saldrá de nuestras bocas, ya no heriremos, no ofenderemos, sino lo único que saldrá de nuestros labios es toda palabra que sea útil para bendecir y para edificar. ¿Cuántos entendamos eso? Pero necesitamos, di conmigo, que Él cambie nuestras vidas y nuestros corazones. Dice la palabra en el libro de Isaías capítulo 55, dice Yahweh, dice, porque así es mi palabra que sale de mi boca, dice, no volverá a mí vacía, dice, sino que cumplirá el propósito por lo cual envié, por lo cual lo solté. ¿Sabes? Es lo mismo. Si bien habla de la palabra de Yahweh, una vez que tú y yo damos una palabra, no hay manera de decir, no lo quise decir, déjame la regreso. Si tú miras la historia del libro de Génesis, cuando Jacob engañó a su padre y se hizo pasar por Esaú, su hermano, miró Esaú que había salido su hermano, y una cosa de las que vino delante, creo que es Génesis capítulo 37, vamos a Génesis capítulo 37.
Creo que es aquí, miren, dice Génesis capítulo 27, versículo 36. Sucedió que tan pronto como Isaac había terminado de bendecir a Jacob, y apenas había salido Jacob de la presencia de su padre Isaac, dice, su hermano Esaú llegó, dice, de su cacería, dice, y también él hizo un buen guisado, dice, y lo trajo delante de su padre, y dijo a su padre, dice, levántese mi padre, y se coma de la casa de su hijo, dice, para que tú me bendigas. Y su padre Isaac le dijo, dice, ¿quién eres? Y él respondió, soy tu hijo primogénito Esaú. Dice, y tembló Isaac, dice, con estremecimiento muy grande, dice, ¿quién fue entonces? Dice, quien trajo casa antes de que tú vinieras, y me trajo, dice, y yo fui, dice, yo comí, dice, de todo, y lo bendije. Dice, sí, y bendito será. O sea, no dijo, pues, fíjate lo que continúa diciendo, dice, al oír Esaú las palabras de su padre, clamó con gran voz y clamor, y dijo a su padre, bendíceme, bendíceme también a mí, dice, padre mío, dice, y él respondió, dice, tu hermano vino con engaño, dice, y se ha llevado, ¿qué? Tu bendición. O sea, ¿a quién ya había bendecido? Ya había bendecido a Jacob. No es como que dijo, bueno, tú eres el verdadero, déjame te bendigo a ti porque tú eres el primogénito. La bendición ya le había entregado, ¿a quién? Sobre Jacob. Dice la palabra, y aunque la procuró con lágrimas, dice la escritura, dice, no lo logró. Porque una vez que salen las palabras de nuestra boca, no hay manera de poderle retraer. Tú puedes mirar el otro ejemplo diferente, la vida de Noé. Cuando vinieron y descubrieron la desnudez de su padre, ¿cuáles fueron las palabras que dijo su padre? Maldijo la descendencia de ¿quién? De Cam. Y si tú puedes mirar, vino una gran maldición sobre toda la descendencia. Lo mismo sucede y lo mismo tú y yo tenemos que tener cuidado en lo que tú y yo hablamos y en lo que tú y yo decimos. Pero es necesario que nuestro corazón esté bien, di conmigo, delante de Yahweh. Que aprendamos a ser prudentes en lo que hablamos y en lo que tú y yo decimos. ¿Cuántos entendemos eso? Voltea con la persona que está a tu lado y dile, hay que aprender a tener cuidado en las cosas que hablamos y en las cosas que decimos. Y dejar que el Padre sane nuestro corazón para que lo que salga sea para vida y no para muerte. ¿Cuántos entendemos eso? Y si podemos agregarle otra cita, ahí se me viene a la mente. 1 de Pedro capítulo 3 versículo 9 dice, no devolviendo mal por mal o insulto por insulto, sino más bien bendiciendo, di conmigo, porque fuimos llamados con el propósito de heredar bendición. Di conmigo, no más maldeciremos, no más diremos palabras negativas, sino la único que sea para edificar y para bendecir, porque por este propósito fuimos llamados, di conmigo, para heredar bendición. ¿Cuántos decíamos? ¿Sabes? Por eso la palabra, creo que es Hebreos, dice la palabra que su palabra es como espada de dos filos. Y sabes, eso es su palabra y habla referente a lo que es la palabra de Yahweh. Pero si tomamos el sentido de que la palabra es como una espada de dos filos, cuando no utilizamos las palabras correctas, herimos, pero también traemos muerte. Y tenemos que aprender a tomar cuidado con nuestras palabras. Yo voy a pedir, si está tu familia ahí, o si están tus hijos, o si está tu familia, yo voy a pedir si puedes tomarlos ahí, los que están alrededor contigo. Si no están ahí contigo, yo quiero que tú levantes tus manos. Si estás allá también por el internet, y si es la manera, tómalos o acércalos contigo, o levanta tus manos y vamos a orar por ellos. Que de tus labios salgan esas palabras de bendición y le digas, Padre, perdóname. Padre Yahweh, perdónanos si no hemos utilizado correctamente las palabras. Si en lugar de bendecir, Padre Yahweh, hemos maldecido. Perdónanos, Padre Yahweh, porque de una fuente no puede salir agua dulce ni agua salada. Cambia nuestras vidas y cambia nuestros corazones. Que sea tu palabra la que traiga esa transformación en la vida de cada uno de nosotros. Que nos hagas personas nuevas, Padre Yahweh, personas con un corazón diferente. Que de este día en adelante nuestras vidas sean para bendecir y no para maldecir. Padre Yahweh, perdónanos
Si en medio de nuestro enojo, en medio de nuestra ira, en medio de nuestra inconformidad, hemos herido a nuestras familias, hemos herido, Padre Yahweh, a nuestro prójimo. Padre Yahweh, perdónanos y ayúdanos a poder cambiar el rumbo de nuestras familias, de nuestras casas, de nuestros parientes. Y te pedimos, Padre Yahweh, de este día en adelante, que seas tú bendiciendo nuestra casa, nuestra familia. Padre Yahweh, bendecimos la vida de nuestros hijos, Padre Yahweh, y nos arrepentimos por aquellas palabras negativas que hemos hablado en contra de ellos. Y te pedimos que seas tú bendiciendo nuestra casa, nuestra familia, la vida de nuestros hijos. Bendice, Padre Yahweh, a nuestros hermanos, Padre Yahweh, de este lugar, de esta congregación, de este lugar, Padre Yahweh. Y ayúdanos que las palabras que salgan de nuestros labios sean palabras para bendecir y no para maldecir. Porque hemos sido creados, Padre Yahweh, para heredar bendición. Y que de la misma manera las palabras de bendición salgan de nuestras bocas, de nuestros corazones. Padre Yahweh, ayúdanos a poder guardar nuestras vidas y nuestro corazón. Que lo que salga de nuestro corazón, Padre Yahweh, sean cosas agradables delante de ti. Palabras que puedan edificar, que puedan bendecir la vida de otros. Padre Yahweh, gracias, Padre Yahweh, te damos. Te pedimos que seas tú bendiciendo nuestras casas, nuestras familias. Bendecimos nuestras casas, bendecimos, Padre Yahweh, nuestras familias. Y ponemos tu nombre sobre los hijos, sobre nuestros hijos, sobre los hijos de Israel. Yevarejeja Yahweh beish bereja. Yaer Yahweh panabeleja bijuneja. Isa Yahweh panabeleja beyasem leja shalom. Beshen Yahshua HaMashiach, que Yahweh te bendiga y que Yahweh te proteja. Que Yahweh haga resplandecer su rostro a ti, incline su rostro a ti, ponga en ti shalom, en el nombre de Yeshua. Padre, gracias, Padre Yahweh, te damos, porque tú nos has bendecido y bendecidos somos. Ayúdanos que nuestra manera de vivir, nuestra conducta, sean como hijos amados, como hijos tuyos. Padre, gracias, Padre Yahweh, te damos en el poderoso nombre de tu Hijo amado Yeshua. Y todos decimos amén y amén. ¿Cuántos damos gracias al Padre? Amén. ¿Cuántos vamos a cambiar nuestra manera de hablar y nuestra manera de decir las cosas? ¿Sabes? Y si sabes lo mejor que te puedo decir, si no sabes qué decir en ese instante, aprende a callar. Porque el enojo es mal consejero que nos lleva a la destrucción. Porque en medio del enojo decimos cosas tan hirientes que a veces pasa una hora o pasa un día y sabes, quedamos presos con las palabras que dijimos. ¿Y sabes por qué? Porque simplemente trae remordimiento o trae aflicción a nuestros corazones. Pero tampoco nos atrevemos a acercarnos a la persona que ofendimos y pedirle perdón por lo que hablamos. Que si eso llega a pasar, dice la palabra, dice que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Qué es lo que quiere decir? No te vayas y no te vayas a la cama y no te acuestes sin antes primero haber arreglado tu vida con el Padre o tu vida con aquella persona que ofendiste, para que Yahweh pueda traer sanidad no solamente al corazón de esa persona, pero traer sanidad a tu corazón. Dice la palabra, dice que cuidemos que no haya ninguna raíz de amargura con la cual nos dejemos alcanzar, iramos también a otros. Amén. Así es que si no sabemos qué decir, aprendamos a callar y decir mejor las cosas y después expresarlas. Amén. Hermanos, ahí donde estamos, los que estamos también, los que están allá por el monitor, si podemos levantar y extender nuestras manos, ¿sabes? El levantar y el extender nuestras manos, ¿sabes? Es señal de rendición, de rendirnos completamente de Él y que sea el Padre poniendo sobre nuestras vidas y sea Él bendiciéndonos. Padre, extendemos y levantamos nuestras manos delante de ti en esta hora, pidiéndote que tú nos bendigas en esta tarde, en esta noche. Yevarejeja Yahweh beish bereja. Yaer Yahweh panabeleja bijuneja. Isa Yahweh panabeleja beyasem leja shalom.
Beshen Yeshua HaMashiach. Que Yahweh te bendiga y que Yahweh te proteja. Que Yahweh haga resplandecer su rostro a ti, incline su rostro a ti, ponga en ti shalom, en el nombre de Yeshua. Y todos decimos amén y amén.